Hola chicos, ¿cómo están? Esta ya es la última parte de este precioso monedero. Les cuento chicos, después de mucho tejer y volver a tejer y llegamos al nivel de que ya podíamos dejar el monedero a este tamaño, decidimos seguir tejiendo y seguir tejiendo a ver si quedaba hermoso como pirámide. Pues no, quedó precioso así, planos chicos, quedó muy hermoso así, planos. Totalmente planito. Le colocamos su cierrecillo, su cierre acá para que quedara bien bonito. Le hice una decoración que ya se las he enseñado chicos, solamente que la hice un poco más grande, una florecita muy bonita. Sin más, empecemos. Esta ya es la última parte de este tutorial, porque recuerden que estamos en la semana del monedero y lo único que queremos es tejer monederos, que nos alcance el tiempo. Y que podamos hacer muchísimos monederos. Quedó muy bonito chicos, espero que les guste, que le dejen un me gusta, una manito arriba, es muy importante, y que se suscriban a mi canal si son personitas nuevas y quieren tener toda esta información, suscribiéndose al canal, activando la campanita. Siempre les va a llegar la notificación cada vez que estemos en vivo o que se suba un tutorial. Ahí está, se les deja las instrucciones para que lo tejan plano o en sobrecito. Bueno, así ya quedó en los en vivos. Miren lo hermoso, como se ve de lindo ya los caracoles. Así, esta fue la vuelta que les enseñé, yo la terminé y ya. La flor ya casi está completa, falta muy poco. Esta parte la decidimos en tutorial, ya que necesitamos ahorrar tiempo. La verdad es solo por eso, por ahorrar un poco de tiempo. Que en el tutorial es un poco más rápido. Recuerden que estamos en el mes del monedero y gracias a eso la idea es sacar varios monederos en este mes, que este sea el primero de muchos. Viene el monedero del pavo real, viene el monedero de super colores, ese es muy bello, que tiene muchísimos colores. El de corazón en relieve, ese también lo vamos a enseñar. Bueno, todavía nos faltan más porque la idea es que sean mínimo 6. Acá simplemente empecé, yo les expliqué que esta parte iba a empezar a ampliarse el color negro porque quedaba un negro sobre salmón, y acá el último negro sobre salmón, y seguimos con 3 puntos salmón corridos para que el último quede sobre negro, y simplemente acabo de tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos negros, un salmón, uno negro y un salmón. Esta parte es para hacer las líneas. Mire, ya se ve mucho mejor. Acá nos vamos todo con color negro, porque en el centro solamente vamos a cerrar por ahora el pétalo, el último pétalo que ya nos falta por cerrar. Los otros ya quedaron súper bien y se cierra simplemente tejiendo salmón sobre los puntos que ya tengo. Tengo 2 salmón, voy a tejer 2 salmón, en el punto negro también un salmón y los 2 que ya tenía. De esta forma, así muy sencillo, y vamos a tejer todo esto color negro. 3, 4, 5 y 6. La misma cantidad tiene que quedar acá, 2, 4, 6. Y nuevamente un salmón, un negro y un color salmón. Así de fácil. Y vamos todo este con negro. Recuerde que los 3 salmón del caracol también se hacen, pero van a quedar corridos hacia adentro, o sea que vamos a dejar un punto negro libre para colocar el primero de los 3 salmón. Acá está, 1, 2 y 3. Y vamos a tejer todo esto con negro, que queda 1 sobre salmón, 2, 3, 4, 5 y 6, porque el último también queda sobre salmón.
Repito lo mismo, esto que acabo de hacer lo voy a repetir al otro lado. Ya está muy sencillo, ya realmente está clara la idea, que es repetir lo mismo acá, que estas patitas que están saliendo avancen como van estas. ¿Listo? Yo termino la vuelta, les enseño la siguiente. Ya no nos falta mucho, pero sí quiero que quede en pirámide, así que sí lo voy a hacer más alto que el que estamos usando de referencia. Este es plano, que cuando llegue la hora de que ya al doblarlo quede plano, yo les voy a mostrar para que les quede igual a este. Pero queremos que quede en pirámide para que ustedes noten la diferencia del uno y el otro. Bueno, ya terminé la vuelta. Simplemente pasé todo con salmón para cerrarlo acá y tapé esta florecita. Voy a enseñarles, es muy sencillo. Acá en estos negros ya se aumentaron a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos, el último quedó sobre salmón para que me quedaran 2 salmón libres. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 salmón. Voy a hacer 2 negros, uno nada más, perdón, un color negro, un color salmón, y voy a hacer todo esto color negro hasta llegar a la flor, que esta es la última vuelta para cerrar la flor. Con esta vuelta ya queda la florecita lista, así que ya vamos a hacer solo los caracoles para la siguiente. A ver acá, ya el hilo negro se me está acabando, pero realmente lo que me falta alcanza perfecto. Por eso siempre les digo, son sobrantes. Mire, sobrantes que si yo guardo ese poquito de hilo así, se va a enredar y a lo último hasta se echa a perder. Entonces la idea es gastar, ocupar los sobrantes, siempre los sobrantes. Y acá hice solo 3 salmón. Ya les digo cuántos puntos negros me quedaron acá porque es importante. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salmón, un negro, un salmón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negros, 3 salmón para terminar la florecita. Y acá hacemos lo mismo, nada diferente. Este monedero, a pesar de que es un diseño tan bonito, tan diferente y tan actual, es muy fácil de tejerlo a la hora de empezar ya la labor. O sea, son paso a paso, pero se va formando muy bonito. Un salmón, un negro, y vamos a hacer todo salmón hasta los 2 primeros. Hasta ahí. Esa es también como una guía que podemos utilizar nosotros, que queda un salmón libre para empezar los negros. Miren lo hermoso que se ve. Es demasiado precioso, este monedero es demasiado precioso. Entonces, al hacerlo así, al hacer estos caracoles, esto es lo que me da la forma para que cuando yo lo dejo plano, por un lado quede diseño y por el otro también. Que si ustedes se dan cuenta, miren el diseño tan lindo que queda acá, porque sí queda un diseño muy lindo. Entonces, son los caracoles. Lo que ven ahí ustedes son los caracoles. Voy a empezar la siguiente vuelta y les muestro cómo vamos a hacer esta vuelta. Yo les voy a mostrar de una vez esta vuelta, ustedes la repiten y yo vuelvo y les enseño ya la última. Creo que me faltan 2 vueltas, 2 vueltas para que ya quede como este monedero plano, pero la idea no es dejarlo plano, la idea es dejarlo más alto. Entonces yo voy a tejer posiblemente todo el caracol. Ya me van a entender ustedes cuando lo vean en sus manos. O sea, chicas, una cosa es verlo tejer, otra cosa es tejerlo uno mismo. O sea, es una locura. Y ya se dieron cuenta que también pueden combinar cualquier color. No es necesario los mismos que yo estoy utilizando para nada. Y acá vamos a hacer 2, 4, 5 salmón nada más. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer
un negro sobre este salmón y un salmón acá. Ahí. Y ya vamos a hacer todo este color negro. Sí, este va todo color negro hasta acá. Yo voy a adelantar y les muestro. Bueno, hasta ahí me quedaron 21 puntos negros. Hasta ahí, solamente pasé todo con negro hasta el primer salmón, también lo hice con negro. Y acá voy a hacer un salmón sobre el punto negro que tengo, un punto negro en el primer salmón de los que tejí seguidos, y voy a hacer 5, creo que hice este lado, sí. Entonces acá también voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya saben que acá empiezo con negro y el último negro lo termino acá sobre el salmón. Ustedes van a repetir esto que les acabo de explicar y ya les enseño la siguiente vuelta. Mire, ya nos faltan, creo yo que con 2 vueltas ya va a cerrar para que quede plano. Pero recuerden, lo vamos a hacer más alto aún. Bueno, ya terminé esta vuelta y mire lo hermoso que se ve. Ya tenemos que meter nuevamente estos caracoles. Estos también van acá. Les voy a mostrar. Yo no les mostré esa parte, pero sí dejé esta mitad para enseñarles lo importante que es. Estas partes son más rápidas ya que hacemos muchos puntos de un mismo color. Mire, aquí tejiendo muchos color negro desde acá. Entonces sí es un poco más rápido. Todo este salmón se hace con negro hasta el último salmón. Mire, ya aquí cuando llego donde está el punto negro, ahí se hacen 2 puntos negros, que es uno sobre negro y uno sobre salmón. Y aquí solo hacemos 4 negros porque vamos a hacer estos 4 salmón. 1, 2, 3, 4, sí, son 4 negros, 4 salmón. 1 y los 4 salmón para empezar el otro caracol. Todavía a esta altura todavía no alcanzo a hacerlo plano. De hecho, ustedes tienen que estar midiendo. Yo voy a terminar esta vuelta y les muestro que todavía no alcanza a quedar como queremos. Pero entonces por eso es muy fácil estos monederos, porque ustedes van a tejer hasta que tengan lo que ustedes desean. 1, 2, 3, 4, 5. Que si quieren un monedero plano como el que estamos usando de muestra, como este, es simplemente ir tejiendo e ir checando cuando ya quede de esa forma. Si lo quieren más alto, simplemente es terminar el motivo y ya. 4. Acá me quedan también 4 negros, los 2 salmón, y todo va con negro hasta que empieza el otro lado nuevamente. Entonces estas vueltas son muy rápidas. 4 puntos negros, 2 puntos salmón, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Se me zafó mi puntito. Y ahora sí, ya todo negro. Mire, todo este pedazo va con puntos negros, entonces es muy rápido. Les iba a mostrar, vea, así es que tienen que ir midiendo de esta forma. Entonces el monedero va así hacia arriba, ustedes van midiendo. Este con una vuelta más, con una vuelta que le demos, ya va a quedar listo como para colocar el cierre. Con una vuelta más, mire, no necesitamos sino eso. Pero entonces, como lo queremos más alto, pues vamos a hacerle más al diseño. Yo voy a dar esta vuelta, o al menos a tejer estos negros hasta acá, y les muestro cómo seguimos. Bueno, ya tejí todos estos puntos negros, muy fácil. Acá encima de los 2 salmón simplemente tejí 2 puntos salmón, y acá voy a tejer 3 puntos negros porque voy a aumentar estos color salmón. 3 puntos negros, y tenía 4, o sea que en esta vuelta me van a quedar 6 color salmón, 1 sobre negro, los 4 que ya tenía,
y voy a hacer uno más sobre color negro ahí, y vamos a tejer. Creo que acá también quedan 3 nada más. Sí, y en la siguiente vuelta queda solamente uno, y terminamos también los 6 en este lado. Tres, perdón, y los 2 salmón. Ahí ya nos queda miren chicos, ya tomando la formita del otro caracol. No lo alcanzamos a terminar todo, pero sí avanzamos. Voy a pasar todo este con negro, ya saben, voy a hacer esto que les acabo de enseñar y les muestro la siguiente vuelta. Bueno, yo ya di esta vuelta, mire ya cómo se empieza a formar el caracol. Simplemente esta parte sí va a quedar color negro, y acá les voy a explicar qué hice. Simplemente metí 3 negros ahí. Les voy a mostrar. Los 2 salmón o rosas vienen igual. Acá vamos a tejer 2 color negro, y acá vamos a hacer 2 color salmón. 3 negros en el centro. 1, 2, 3, y los 3 color salmón. 1, 2, 3. Bueno, a esta altura ya está el tamaño si lo quieren plano. Ya si lo quieren plano, este es el tamaño. Les muestro. Ustedes saben, bueno, ya se los he dicho varias veces, que tienen que irlo midiendo y ir checando qué tamaño quieren. Él queda así, hacia arriba. Para ustedes saber si ya le pueden colocar cierres, simplemente lo doblan hacia adentro. Miren, y si yo les enseño, ya quedó para colocar cierre. Ya a esta altura ya les queda como este. De hecho tiene un par de vueltas más, ya queda así como este. Listo, queda solo el espacio para el cierre, nada más. No queda espacio para nada más, para colocar el cierre y que se vean solo los dientecitos. Miren, porque la idea es esa, que no se vea el cierre, sino solo esta partecita del cierre, esta parte. Entonces a esta altura ya está. Si se dan cuenta, no terminé la vuelta, estoy en el centro del monedero. Si van a tejer monederos como ese, eso tienen que hacer. Acá tendría que rematar y perder la hebra, y ya queda ahí. Miren, ahí ya queda el monedero si lo quiere plano. Ok, entonces esa parte quedando clara, ya ustedes simplemente colocan el cierre. Siempre lo sostienen con alfiler, costuran esta parte, luego sostienen con alfiler la otra parte, la costuran. Yo les voy a enseñar, pero cuando ya esté más grandecito, listo, porque lo queremos en pirámide. Entonces hasta ahí ya tenemos el primer monedero, que sería este. Yo voy a seguir tejiendo porque yo no quiero ese, ya tengo ese, ya quiero otro tamaño de monedero. Les muestro. Entonces acá me quedan los 2 salmón, 3 negros, 3 salmón, un solo punto negro. Acá vuelvo a empezar los 3. Ustedes, si lo van a dejar plano, ahí con ese punto negro tienen que rematar, esconder la hebra y listo, se acabó, ya terminaron su hermoso monedero. Pero como yo sí quiero continuar, quiero que quede en pirámide, entonces seguimos tejiendo unas vueltas más. Tampoco es mucho, porque empieza de una vez a levantarse. Lo van a ver ustedes al paso que seguimos tejiendo, como rápidamente tenemos la forma de pirámide solo con 2-3 vueltas que damos. Acá 2 salmón, 2 negros
y nuevamente los 2 salmón sobre este salmón. Listo, 1 y 2. Voy a dar esta vuelta. Aquí estoy terminando la vuelta que yo había adelantado. Mire, todo quedó igualito. Aquí estoy terminando esta vuelta. Entonces voy a dar la vuelta. Les muestro igual al final cómo lo hice para que ustedes ya se den cuenta. Pero ahí. Entonces les muestro. Por eso no podemos continuar, porque aquí terminé la vuelta. Bueno, de hecho la termino acá con los negros. Pero si yo voy a colocar mi cierre, pues sí que acá con los negros no se va a ver liso. Se va a ver levantada la vuelta porque sabemos que no se cierran vueltas. Entonces por eso se hace aquí, en este centro, para que sí se vea la vuelta cerrada y esto quede totalmente planito, para que no se vea el error ahí. Por eso lo debemos de hacer en estos lados donde va a quedar el cierre y no se va a notar dónde se termina. ¿Listo? Teniendo esto claro, seguimos tejiendo. Bueno, yo ya empecé estos caracoles. Simplemente coloqué un puntito salmón ahí. Y toda esta parte sigue quedando con negro. Acá volví. Voy a enseñarles qué hice en esa vuelta. 2 salmón sobre salmón, que ahí siguen quedando solo 2. Y vamos a hacer los 2 negros, los 2 salmón, aquí va un punto negro y uno salmón, uno negro, uno salmón y 2 negros, para dejar 2 puntos negros en el 2 puntos salmón sobre salmón. Acá 1 y 2, un punto negro en el punto negro, que es el que separa los caracoles, y nuevamente 2 salmón, dos puntos negros, un salmón, un punto negro, 2 salmón, 2 negros, 2 salmón. Eso es todo en esta vuelta. Seguimos tejiendo los puntos negros. Y damos la otra vuelta. Así de sencillo es. Se pone más fácil, porque pues estamos formando en sí solo el caracol y estas vueltas de acá sí quedan vacías con el color negro nada más. Yo voy a adelantar, les muestro la segunda vuelta ya para formar bien el caracol, para que se den cuenta lo hermoso que se ve ya con el caracol formado. Mire, ya está levantadito. En este momento también, si lo dejan como monedero, queda un monedero gordito, no queda tan plano, pero no, queremos que quede más alto. Así que seguimos tejiendo. Bueno, ya formé el caracol. Ahora sí se ve parecido a estos de acá. Bueno, les voy a enseñar qué hice. Esta parte es importante porque ustedes van a entender cómo se formó el corazoncito. Es muy importante explicarles esto, chicos, porque cuando lo enseñamos en Facebook fue lo más complicado para los chicos, esta partecita de los caracoles. Bueno, acá simplemente hice 3 negros, el último quedó sobre salmón, y acá vamos a tejer 3 salmón, 1, 2 y 3. Ahí, 2 negros y 2 salmón. Uno, 2, 2 salmón, 1 negro, 2 salmón, 2 negros y nuevamente los 3 salmón para formar también el caracol acá. Está quedando hermoso. Ya está bien alto, pero no, igual quiero hacerle
No sé si alcance una o dos vueltas más para que quede más alto, más en forma de pirámide o en forma de triángulo. 3 color negro, uno sobre salmón y los otros 2 sobre negro. Los 2 salmón, que estos ya se van a unir en la siguiente vuelta, ya van a quedar 3 de estos para que se empiece a cerrar el caracol. Damos toda esta vuelta con negro. Yo voy a adelantar esta para enseñarles, pero vuelvo a mostrarles cómo lo hice. Muy bonito, ¿verdad? Sí, ya empieza a tomar esa formita de caracol súper hermosa. Bueno, chicos, seguimos tejiendo. Ya se ve hermoso. Es que de hecho, si lo quisieran así plano, también queda espectacular plano. Yo quería darles esa sugerencia, pero cuando ya estuviera terminado el caracolito. Pero sí, chicos, si lo quieren plano, se ve espectacular plano, que esa es la otra técnica, dejarlo plano. Bueno, les muestro qué hice acá. Simplemente pasé con negro por encima del caracol para que ya quede formado, y empezamos esta vuelta. Son 2 y 3 salmón. Vamos a tejer todo este con negro para taparlo. Dejando un punto negro libre para empezar ahí nuevamente los 3 salmón, porque hasta ahora a este lado también se corren los puntos hacia adentro. 1, 2 y 3. Acá queda un punto negro todavía. Este color salmón también se corre hacia adentro, así que hago los 2 que ya tengo y uno hacia adentro. A ver, dejo uno libre acá para correr o empezar el salmón. 1, 2 y 3. Miren, así de fácil. Ya se formó el caracol. Queda precioso. Yo voy a dar la vuelta y les enseño la siguiente. Acá simplemente todo negro. Todavía no está para pirámide, me gusta mucho y de hecho así me encanta porque parece un cojincito, entonces no se ve nada mal a así de alto, a esta altura se ve súper bien, pero no, le voy a hacer un poco más, al menos hasta terminar el caracol, a ver cómo nos queda. Listo, entonces seguimos tejiendo. Bueno, ya estoy cerrando el caracol. Acá simplemente di otra vuelta, en la siguiente se cierra total y ya quedará terminado por si lo quieren dejar en sobrecito. Les muestro, nos falta una vuelta y posiblemente una totalmente de color negro. Acá tejí lo mismo, 3 puntos salmón corridos, en el primero negro, los otros 2 color salmón y uno más para que quedaran 3 puntos ahí. Acá también van a quedar 3. De los negros sí me quedaron 4 puntos negros. Acá 3 salmón. En este centro ya quedan 3 negros. 1, 2, a ver, 2 y 3. Y nuevamente 3 salmón, 4 negros y 3 salmón. Ya estamos a punto de terminar nuestro hermoso monedero. 3, 4 negros. Y 3 color salmón. Listo, adelanto la vuelta, ya saben que todo esto va con negro, adelanto la vuelta, ya está bastante alto, miren, ya queda un cojincito bien gordito, todavía no forma la parte de la pirámide, pero ahí vamos avanzando. Bueno, ya estamos terminando. Acá simplemente tejí un negro sobre salmón, estoy tejiendo todo este salmón hasta tapar esta parte.
Los dos primeros salmón de este lado también los voy a tejer 1 y 2 y nada más. Voy a tejer acá 5 negros que empieza uno sobre salmón, los 3 que ya tengo. Uno sobre salmón y voy a tapar esta parte también con salmón hasta acá, los dos primeros, el último lo dejo libre. Doy la vuelta, les enseño la última que va acá, le damos una vuelta totalmente negro y listo. Ahí ya tendremos acabado nuestro hermoso monedero, listo para colocar cierre o cremallera. Bueno, acá ya terminamos solamente con negro toda esta vuelta. Ustedes saben que esa parte ya está clara. Y acá vamos a hacer la última vuelta, que es tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 color salmón. Con esta vuelta ya podemos pegar el cierre o cremallera, o sencillo le damos una vuelta totalmente con negro. Yo la voy a medir primero antes de decidir si le hago la vuelta con negro. Qué tan alto se ve. Necesito saber qué tan alto está para checar si vale la pena darle una vuelta más o solo termino esta que estamos empezando, donde solo vamos a hacer 6 salmón y que haya terminado el caracol. 1, 2, 5 y 6. Pues de alta la veo muy bonita. Si en este momento la quisiésemos para colocar el cierre acá, queda perfecto, chicos. Bueno, toca terminar el negro hasta acá, no se me puede ver ahí esa costura tan mal, pero sí quedaría muy bien. Oiga, de hecho la podemos dejar así, miren, chicos, hasta ahí en sobrecito. Ya, no necesitamos colocarle una vuelta totalmente negro, queda muy bien ahí. Y si es para pirámide, sí, queda un cojincito muy bello. Miren, chicas, un cojincito, porque realmente se ve en forma de cojín más que de pirámide. Igual se le coloca el cierre ahí. No, se ve más bonita de plana. Así como está este, queda mejor plano. Coloquémosle el cierre para que quede plano. Voy a terminar, le doy una vuelta totalmente con negro y lo vamos a dejar así plano. Vamos a dejar este monedero plano porque se ve muy lindo así. En pirámide siento que ya está muy grande el tamaño para dejarlo en pirámide. Entonces, de esta forma está hermoso, o de esta forma. Así que sí lo vamos a dejar plano. Bueno, chicos, ya terminé. Acá simplemente voy a rematar. Cortamos, podemos jalar un poco el rosa, cortarlo, y con el color negro vamos a hacer bien en la orilla, ya donde voy a terminar, un punto sin cerrar y voy hasta el siguiente y lo cierro juntos así. Con eso me queda un punto deslizado sin que quede tan bajito. Ahí, bien donde termina el monedero, al colocarlo planito, ahí se nota. Listo. Ya decidido, chicos, después de tanto tejer y tejer y tejer, no, tiene que quedar plano. O sea, este monedero así en triángulo se puede ver muy lindo, puede que sí, se vea hermoso, pero definitivamente plano se ve más precioso todavía. Muy, muy bello. Entonces, si lo vamos a dejar plano, vamos a ocupar un cierre de 15 centímetros, alfiler, aguja e hilo para costurar a mano, tijeras. Empezamos. Les voy a mostrar cómo se pega la primera parte del cierre. Ya ustedes van a repetir esto y ya con eso quedarán con el monedero terminado. Acá, chicos, bien en la puntita, que quede derecho, se dobla bien, que el monedero quede perfectamente derecho y se empieza a colocar alfileres. La idea es que quede derechito y bien puesto el cierre. Alfiler acá,
sin estirar ni el cierre ni la pieza. Ninguno de los dos necesitamos que cedan y que se estiren y que se corran, nada. Así como va, así lo hacemos hasta ahí. Miren. Y ahora con aguja e hilo vamos a costurar. Les recomiendo no sacar mucho hilo porque tiende a enredarse. Entonces por ahí 70 centímetros de hilo nada más, para que quede por ahí de 30 centímetros, 35 y ya. Miren chicos, un buen nudito. Cortarle estas mechitas es muy importante y empezamos a costurar. Acá, a ver, lo meto ahí que sí quede. Sí, queda apenas bien. Entonces empiezo a costurar de adentro hacia afuera con puntadas cortas. Quito este primer alfiler, puntadas cortas, agarrando por debajo de la pestañita. Esta vuelta es totalmente color negro, así que no necesitamos ocultarla. La idea acá no es esconder. Puntadas cortas por debajo, miren, así. Que queden bien los dientecitos del cierre hacia afuera para que no se vayan a pisar a la hora de abrir o cerrar el monedero. Ahí. Miren, queda parejito. Se abre perfectamente, entonces sé que está bien. Voy a terminar de costurarlo hasta acá. Les enseño cómo pisamos el cierre y eso sería todo, chicos, porque la parte más difícil es esta, cómo checar cómo se van haciendo los puntitos, y se tiene que costurar de adentro hacia afuera siempre, chicos. Yo sé que de pronto se demoran un poco más. Y otra cosita, si su hilo no es tan resistente, procure dar 2 o 3 costuras para que el cierre quede firme, bien pegadito, y no tengan inconvenientes luego que la vida útil del cierre sea por mucho tiempo. A pesar de que no es tan difícil cambiar un cierre, sí es preferible, chicas, no tenerlo que cambiar, y eso depende de que ustedes hagan bien su trabajo. Lo termino hasta acá y ya les muestro cómo vamos a sentar el cierre por dentro para que vean cómo nos queda. Bueno, chicos, ya costuré esta parte, quedó bien pegadito. Les voy a mostrar cómo se hace, se pega la otra parte, que realmente es muy fácil, pero necesito enseñárselas para que ustedes vean que es sencillo. Estos hilos que quedan acá se pasan para adentro y luego los vamos a cortar, pero cuando ya quede costurado el cierre. Mire, se acomoda así el cierre, que quede bien acá. Esta parte es muy importante. Listo, mire, ahí se ve perfectamente que sí nos quedó como queremos. Aquí lo podemos abrir sin soltar mucho, chicos. La idea es de que quede ahí. Acá, miren, yo ya no solté esta parte, entonces esta parte sé que va ahí. Eso es lo más importante, que no vaya a quedar torcido, porque ahí es donde empieza a haber monederos unos todos raros. Este hilo va también por dentro, y después de costurarlo, ese hilo ya lo vamos a perder o a cortar. Después de que quede ahí costuradito con el cierre, ya se puede cortar. Miren, si tienen duda, vuelve, lo cierra para checar que se haya quedado bien. Sí, sí, quedó perfecto. Empezamos a coser igual como les acabo de enseñar, a pasar la costura. Y que quede bien oculta la puntada, cortitas, puntadas cortas. Yo lo voy a costurar y ya les muestro cómo sentamos la parte de adentro. Bueno, ya estoy terminando acá de costurar, chicos. Simplemente pasé la costura hasta acá. Ahora vamos a voltear el monedero, si necesitamos girarlo, para cortar todos estos hilos que sobran y sentar el cierre o cremallera. Todo esto es importante cortarlo. Esta partecita, todos los hilos que por alguna razón se ven,
todo eso se tiene que cortar. Y acá les voy a enseñar cómo se sienta o cómo hacemos para que el cierre de la cremallera quede bien. Miren, chicas, empezamos tejiendo estos bordecitos. A mí no me gusta cortarlos para que no se desmechen. Entonces, todos estos bordecitos ahí, ahí, solo agarrando un poquito del tejido y un poquito del cierre. No estamos exagerando. A ver, se le hizo un nudito, pero es muy fácil soltarlo. Ya. Simplemente un pedacito de la prenda, un pedacito del cierre. Y haciendo puntadas cortas, vamos a asentar este cierre. Es muy importante que sí quede bien asentadito. Todo esto lo vamos a hacer así. Aquí, pestañita, pestañita, puntadas cortas. No necesitamos avanzar mucho, solamente que sí quede bien. Miren, chicas, acá en el color rosa se ve mejor, que son puntadas cortas. Puntadas cortas agarrando la pestañita del monedero. De esta forma vamos a terminar. Lo hacen todo, asientan esta. Aquí también hacen la costura. Después de costurar acá, él toma esta formita, todos estos prenses los costuran bien. Aquí no hay necesidad de cortar, costurar y ya. Si ustedes quieren cortar, tienen que cortar y quemar para que no se deshile. Y cuando ya hayan costurado bien, cortan ahí sí ya todos estos hilitos que quedan sobrando y listo. Ahí quedaría nuestro monedero terminado, preciosísimo. Quedó muy bello, me gustó mucho. Chicas, eso es todo en este tutorial.